Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, porque la verdad es que un viernes ya a estas horas es como para agradecerlo, la verdad. Bueno, os voy a hablar de esta patología. Es una cardiopatía congénita de las más complejas, de las que son un reto mayor para el campo de las cardiopatías congénitas. Y os voy a hablar fundamentalmente de los aspectos cardiológicos, puesto que de los quirúrgicos va a hablar posteriormente el doctor Álvaro González Rocafort. Es la atresia pulmonar con CIV. La atresia pulmonar con CIV es una cardiopatía muy compleja, pero que una de las cosas que la definen es que tiene un amplio espectro anatómico y fisiopatológico que hace que haya desde casos los más severos, los menos severos, los más favorables, que podrían ser compatibles con un falote extremo, con atresia pulmonar. Le diferenciaría del falote en el sentido de que no tiene flujo pulmonar anterógrado, pero la anatomía intracardíaca, CIV grande subaórtica, destroposición de la arteria aorta, ectasia de la aorta, es muy parecida al falot. Sabéis que en la atresia pulmonar con CIV hay una asociación en torno a un 20% de CACH22 y, como os he comentado, tiene una amplia variabilidad anatómica. Esa variabilidad afecta, por un lado, intracardíacamente al tracto de salida. Hay diferentes formas de atresia en el pulmonar con CIV, que a nivel del tracto de salida puede ser una atresia infundibular, no existe ningún tipo de contigüidad entre el ventrículo y la arteria pulmonar, o puede ser una atresia incluso membranosa con la membrana valvular pero imperforada. Pero lo más importante en esta cardiopatía, lo que va a ser la piedra angular y el factor más importante, va a ser la vascularización pulmonar, que es altamente variable y es lo que va a determinar las estrategias y el pronóstico, y va a hacer que no se parezcan en nada unos de otros. Entonces, la vascularización pulmonar puede ser desde arterias pulmonares, desde que los pulmones se irriguen únicamente por arterias pulmonares desarrolladas, el sexto arco, que le vamos a llamar, que puede tener mayor o menor grado de desarrollo. Hay pacientes con unas ramas pulmonares bien desarrolladas que dependen de un ductus, pacientes con ramas hipodesarrolladas pero que perfunden todo el pulmón. Y el espectro mucho más distinto, que van a ser los pacientes que tienen una vascularización pulmonar dual. En parte se vascularizará el pulmón por las ramas pulmonares nativas, pero en parte por unas arterias colaterales anómalas que van desde la aorta, que ahora comentaremos, que las vamos a llamar MAPCAS, y en algún caso los más extremos ni siquiera tendrá ramas pulmonares. Únicamente la vascularización de los pulmones se realizará desde este tipo de arterias patológicas. Esta es una cardiopatía, como os he comentado, altamente compleja, tiene un tratamiento altamente demandante, y un dato de ello es que, si os fijáis en las escalas quirúrgicas de riesgo y mortalidad, tiene unos valores muy elevados. El RACH y el Aristóteles son escalas que miden el riesgo y la complejidad quirúrgica y el riesgo de mortalidad, y el RACH sería un 4/6 y el Aristóteles sería un 11/15, que son de las de mayor mortalidad y peor resultado. La historia natural de esta patología, antes de no hacer ningún tipo de corrección sobre ella, es una historia natural muy pobre. A los 10 años, sin hacer nada, lo más probable es que solo viva un 10% de los pacientes, pero fijaos que hasta el año 95, que fue publicado este artículo de historia natural de pacientes, que sí, entonces ya había cirugía, digamos que tampoco la supervivencia era buena. Veis que había una mortalidad, vivían un 60% al año de vida y únicamente un 20% a los 20 años de vida. Este era el panorama de este tipo de cardiopatía hasta el año 95. A partir de ahí ha habido un gran desarrollo de las técnicas quirúrgicas, que os comentarán después con mayor abundancia, y ha ido mejorando el pronóstico, aunque sigue siendo un auténtico reto, como os he contado. ¿De qué se mueren estos pacientes o cuál es la causa de su mal pronóstico? Pues básicamente, a lo largo del tiempo, con los años, de cianosis crónica. Esa cianosis viene por dos motivos. Las MAPCAS o se hacen hipertensas de hiperaflujo crónico mantenido, o también tienen una alta tendencia con el tiempo a producir estenosis de manera espontánea, que hace que no llegue flujo pulmonar y que desarrollen cianosis progresiva. También son pacientes que desarrollan con alta posibilidad. Esta es una MAPCA, por ejemplo, veis, estenótica, que sale de la arteria subclavia izquierda. También otro riesgo es de hemoptisis, de fallo cardíaco, ectasia aórtica con la edad, y no es tan infrecuente ver aún pacientes congénitos de adultos en los que no se ha hecho nada de esa época y que podemos ver esta situación en el momento actual. Es una cardiopatía infrecuente, afecta a 4 a 10 de cada 100.000 recién nacidos vivos, y si
Si nos venimos a nuestro país, donde hay una tasa de natalidad anual de 410.000 recién nacidos en España, nos daría, contando con que no hubiera interrupción de embarazo, que sí la hay y mucho, sobre todo en los casos más severos, pues podríamos poner que nacerían unos 30 casos anuales. Esos 30 casos anuales divididos en los centros médico-quirúrgicos de nuestro país, en donde podemos decir que hay unos 17 centros con actividad médico-quirúrgica, daría lugar a una experiencia en cada centro de 2-3 casos al año, lo cual es una experiencia muy pobre para este tipo de cardiopatía tan compleja. Entonces, ¿quiénes son los que marcan las pautas? Pues normalmente las pautas nos las marcan los hospitales de fuera, que tienen mayor experiencia, y aunque no existe un protocolo establecido uniforme entre los distintos centros, dado que hay mucho debate en cómo abordar este tipo de patología, sí que ha habido determinados centros en todo el mundo en donde han ido marcando las pautas, como son el centro de Stanford, el doctor Hanley, Birmingham, Italia, el doctor Carotti, o incluso en Melbourne, en Australia. Estos han sido los centros que estos últimos años han estado marcando las pautas. Volviendo un poco a la fisiopatología, ¿por qué es tan diferente o tan dispar la fisiopatología y la evolución de esta enfermedad? Pues porque, fijaos, hay en ese esquema de arriba, que me lo prestó el doctor Balbacid y me parece muy bueno, hay pacientes muy variables, pacientes que tienen gran predominancia de sexto arco, pacientes donde hay 50-50 sexto arco o MAPCAS para la perfusión pulmonar, y hay pacientes, como veis aquí abajo, donde toda la perfusión que os he comentado depende de MAPCAS. Todo esto es lo que va a marcar mucho las diferencias entre la estrategia y en el pronóstico. ¿Y qué son las MAPCAS? Las MAPCAS de las que estamos hablando son vasos que existen, tienen origen embriológico, siempre existen, y hacia los 50 días de desarrollo embrionario tienden a desaparecer cuando se establece un flujo anterógrado desde el ventrículo derecho, o bien cuando hay un flujo suficiente a través de un ductus grande al sexto arco, a las ramas pulmonares, que hace que se desarrollen adecuadamente, y en ese momento esas MAPCAS tienden a involucionar. Esto no ocurrirá, lógicamente, si o no hay un buen ductus o no hay un adecuado y no se establece el flujo anterógrado. Aparecen entre un 30 a 65% de los pacientes, normalmente en la cara anterior de la aorta, pero también, y hay que saberlo y hay que ir a buscarlos, también emergen de los troncos supraórticos, fundamentalmente de las subclavias o del arco aórtico. El número normalmente suele estar entre 3 a 5 y casi siempre están en la aorta torácica, fundamentalmente entre T3 y T5, pero siempre hay que buscarlas más o menos hasta el nivel abdominal. Distalmente, pues pueden perfundir de manera exclusiva el pulmón, puede haber áreas que se perfundan, como os he comentado, solo por MAPCAS, o pueden perfundir de manera dual el pulmón, quiere decirse conectar esas MAPCAS distalmente con el sexto arco, de tal manera que áreas del pulmón reciban un flujo simultáneamente de las arterias pulmonares nativas y de las MAPCAS que están conectadas. Y esas conexiones pueden ser de distinto tipo, aquí las tenéis dibujadas. Pueden ser conexiones como la primera que veis, tipo fístula, terminoterminales, la MAPCA desemboca directamente en la MAPCA, o pueden tener una conexión lateral con la MAPCA, que puede ser a nivel de ramas lobares o segmentarias, y esa conexión puede ser más o menos restrictiva. Hay MAPCAs que producen mucho hiperaflujo y otras que son muy restrictivas. Y lo que os he comentado al principio es la estructura de las MAPCAs, característicamente es parecida a la de las arterias sistémicas. No tienen que ver con las arterias pulmonares. Tienen una pared muy muscularizada que recuerda a las arterias sistémicas, y tienen una alta propensión, como podéis ver ahí, un 60% a la estenosis y a los cambios hipertensivos. Esto solo para que veáis una. Había más vídeos, pero he tenido que quitar ahora, lo siento, porque la verdad es que la iconografía estaba bien, pero bueno, eso que habéis visto era el ejemplo de una MAPCA que sale en la subclavia y que termina terminalmente en un sexto arco, no sé si lo habéis podido ver, pero en un sexto arco, claramente, como en alas de gaviota, unas ramas pulmonares propias. La clínica pues será altamente variable también de estos pacientes. Lo más frecuente es que el debut en los primeros meses de vida y a partir del periodo neonatal sea la isquemia pulmonar, o bien porque son pacientes con múltiples MAPCAS que se van haciendo estenóticas a lo largo del tiempo, porque sea un sexto arco confluente que depende de un ductus y se va cerrando, aunque también hay pacientes que pueden estar en una situación de equilibrio, de una situación donde no hay ni hiperaflujo y las MAPCAS pueden estar lo suficientemente estenóticas como para no producir hiperaflujo y mantener una situación de equilibrio, o ser MAPCAS grandes que producen hiperaflujo pulmonar. Por lo tanto, veis que la clínica es muy variable.
¿Cuál será la actitud quirúrgica? Aquí se va a meter el doctor Álvaro González Rocafort, pero solo una pincelada. Pues básicamente los pacientes con ramas pulmonares bien desarrolladas, confluentes y que no tengan MAPCAS, normalmente los pacientes con buenas ramas desarrolladas y confluentes no tienen MAPCAS, pues este tipo de pacientes se parecerán a un falot con atresia pulmonar. Entonces, este tipo de pacientes, la corrección tenderá a ser una corrección completa, precoz, como si fuera un falot. Pero después estará el grupo, que realmente es el complejo, el que nos hace hablar de este tipo de patología, que es el asociado a MAPCAS, como os he comentado, o bien exclusivamente MAPCAS o dual, MAPCAS y sexto arco, que son los que, y os comentará el doctor posteriormente, mediante varios procedimientos, y estos serán cirugías complejas y hay distintas filosofías de abordaje que les comentará, lo que tratarán finalmente es de focalizar, unir todas esas MAPCAS en un lecho común de baja presión y ese lecho común unirlo al ventrículo derecho a través normalmente de un conducto e intentar cerrar la comunicación interventricular. Ese es el objetivo ideal en esta patología, aunque no siempre se consigue. A nivel de diagnóstico, pues la ecocardiografía lógicamente es el primer paso. La ecocardiografía nos dará muy bien la anatomía intracardíaca, pero veis que eso tampoco es muy indiferenciable de un falot, como os he comentado. Sí nos dará la anatomía del tracto de salida, nos dirá si es una atresia infundibular o nos dirá si hay una válvula imperforada pero presente con contigüidad con el tronco pulmonar. Podremos ver si tiene un ductus persistente y unas ramas pulmonares bien desarrolladas. Normalmente, cuando ya veamos que es un ductus grande y unas ramas bien desarrolladas, normalmente o no habrá MAPCAS o serán prácticamente despreciables. Eso es lo habitual, ¿vale? Este es un caso de un ductus que típicamente en este tipo de patología sale alto del arco y frente a la subclavia izquierda y tiene normalmente un curso tortuoso y tiende a la estenosis si no se trata con prostaglandinas. El angiotac y la resonancia en algunos centros son la prueba de elección, incluso no se utiliza el cateterismo a veces dependiendo de los centros, por ejemplo en Melbourne lo utilizan como prueba única en muchas ocasiones sin llegar a hacer un cateterismo previo a las primeras correcciones. En cualquier caso nos dará seguro una muy buena definición anatómica tanto del sexto arco como de las MAPCAS. Ahí podéis ver una MAPCA en esta fotografía grande que está estenótica tras salir de la aorta, pero también nos informará sobre la posibilidad de anomalías coronarias que están presentes hasta un 10% de estos pacientes. ¿Sustituye al cateterismo? Pues yo creo que en estas ocasiones en que os estoy comentando que todo depende de un ductus, sexto arco bien desarrollado en el TAC, que podemos ver, como veis ahí, una atresia membranosa, incluso con esta imagen tenemos claro que no existen MAPCAS, claro que puede sustituir al cateterismo como prueba única, pero probablemente solo en esos casos. En general, lo que prácticamente todos los grupos recomiendan es la necesidad de hacer un cateterismo cardíaco y el primero ha de hacerse el primer mes de vida. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues lógicamente definir anatómicamente todo el árbol pulmonar, definir qué segmentos están perfundidos por sexto arco, si son todos o no, qué segmentos están perfundidos por MAPCAS. También miraremos si no se ve las ramas pulmonares, estamos obligados a verlas con una inyección a alta presión retrógrada. Para eso tenemos que entrar en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, inyectar contraste a presión y que se rellenen retrógradamente, a veces es la única forma de verlas. Y también, lógicamente, intentaremos ver el cortocircuito sistémico pulmonar que existe y también registraremos las presiones para ver si esas MAPCAS no están protegidas, es decir, están hipertensas, está entrando sangre desde la aorta a presión sistémica o realmente están protegidas. Siempre debemos de hacer, aquí perdonad, también se han ido imágenes, pero siempre es mandatorio hacer una inyección inicial en la aorta torácica baja para ver un panorama general de MAPCAS y después buscarlas, como os he dicho, en troncos supraórticos y definir el sexto arco. ¿Y con la información que hacemos? Pues un mapa. Con toda la información que obtenemos al final, como este caso que veis ahí en las angiografías, definimos lo que son MAPCAS, aquí las tenéis en verde y en rojo, tenéis la azul que termina en sexto arco y definimos qué es sexto arco y fundamentalmente definimos también qué segmentos pulmonares irriga las MAPCAS y qué segmentos irriga el sexto arco, porque después veréis que eso tiene importancia. Pero esto es lo principal para la actitud a seguir. ¿Y qué cálculos, qué datos cogemos? Pues os puede sonar, si lo habéis oído, el índice de Nakata y el índice de TNPI, y también debemos de contabilizar, los pulmones tienen 10 segmentos pulmón derecho, 9 segmentos el izquierdo, pues debemos de intentar contabilizar de todos esos 19 segmentos cuáles están perfundidos por sexto arco y cuáles por MAPCAS. ¿Qué es el índice de Nakata? Pues al final lo que estima es, en el caso de que solo haya sexto arco, el índice de Nakata, es decir, ramas pulmonares, no hay MAPCAS, un buen caso.
En este caso, lo que estima es el área de una arteria pulmonar antes de la división más el área de la otra arteria pulmonar antes de la división. Suma esas áreas y las indexa por la superficie corporal. ¿Y qué nos va a decir eso? Si da un valor suficiente, nos va a decir si tiene un buen área, es decir, si la vasculatura pulmonar tiene una buena capacitancia para aceptar el volumen desde el ventrículo derecho y poder cerrar la CIV, o si ese ventrículo, o si va a haber que dejar la CIV amplia porque ese ventrículo de otra manera va a salir con presión elevada. Y el TNPI, que veis ahí abajo, es el NACATA, es el área de las arterias pulmonares, sumándole el área de las MAPCAS distintas que se considere que se puedan focalizar. Sencillamente que sepáis que existen unos valores por encima de los cuales podríamos tener una CIV que se podría cerrar y un buen caso. También tenemos que saber, como os he comentado, cuántos segmentos se perfunden. Para cerrar una CIV y hacer una corrección completa debemos de focalizar al menos 15 segmentos. Y también solo comentar que es muy importante la geografía rotacional con reconstrucción tridimensional. Las salas modernas nos permiten hacer una reconstrucción y ver perfectamente también lo que es sexto arco y MAPCAS, ver los trayectos, definirlos adecuadamente. El cateterismo cardíaco, además del diagnóstico, aunque es una especialidad eminentemente quirúrgica, nos va a permitir algún tipo de técnicas, en general paliativas. ¿Cuáles son? Pues en periodo neonatal, algunas técnicas que se han descrito y que pueden ser útiles son la perforación de la válvula, en caso de que sea una atresia membranosa, incluso el implante de stent, y utilizarlo como hemicorrección en vista de que el paciente crezca por una corrección completa o en vista de que unas ramas pulmonares hipoplásicas puedan crecer como sustituto a una fístula central. Importante también el cateterismo para el cierre de MAPCAS con flujo dual. Las MAPCAS con flujo dual y conexión con sexto arco no contribuyen a la oxigenación, sí a la insuficiencia cardíaca, con lo cual es recomendable cerrarlas en cualquier momento de la evolución. Lógicamente, una vez corregidos los pacientes, este es un caso de paciente, todo MAPCAS, como podéis ver, primer procedimiento se focalizan las del pulmón izquierdo, segundo procedimiento se focalizan las del derecho, se une un tercer procedimiento con conductos, se conectan al ventrículo derecho, este sería el caso, pero pues no es infrecuente que queden estenosis, que me gustaría poner, pero no se ve, que haya que tratar por cateterismo, o sea que, como veis, son pacientes en los que hay que trabajar mucho. Y por último, ya termino, es importante también como tratamiento paliativo a aquellos pacientes en los que no se ha hecho nada. Hay pacientes que os he comentado que ya congénitos adultos en los que no se han podido corregir, se han considerado en su momento de alto riesgo, no se ha hecho nada y a lo largo del tiempo tienen MAPCAS estenóticas y no tenemos otra posibilidad que tratarlas mediante implante de stent. Por último, pues simplemente recordar que es una patología compleja con una fisiopatología, anatomía muy variable, que requiere una cooperación en grupo, claramente, para una obtención de resultados al menos adecuados, y que las anatomías más complejas sí o sí se verán abocadas a múltiples procedimientos quirúrgicos e intervencionistas a lo largo del tiempo y no siempre será posible la corrección completa. Muchas gracias.